Ya. Bueno, doctor. Muy bien. Bueno, un saludo fraterno para todos los compañeros de la Jerez Arequipa. En esta oportunidad queremos hablar sobre el modelo de cuidado integral. Para hablar sobre el modelo de cuidado integral debemos de visualizar primeramente cuáles son los antecedentes de lo que es integralidad a nivel nacional y sobre todo en el sector salud. Por lo cual, lo que quiero presentarles en esta oportunidad es un recuento de todas las actividades que se han realizado a nivel nacional en el sector salud hasta el final llegar a lo que es el modelo de cuidado integral. En ese entender, quiero hacerles un poco de historia de lo que es integralidad. Yo creo que muchos compañeros quienes están laborando por más de 20 años en el sector salud recordarán lo que a continuación voy a comentarles. Antes de los años 80, en el sector salud, en el Ministerio de Salud, el enfrentamiento ante los problemas de salud estaba dirigido al control de daños con externalidad. Y para esto existía un sistema de financiamiento que era a través de la Fundación Rockefeller, donde específicamente salía un proceso, estrategias y todo financiado, pero dirigido a un solo daño. Por ejemplo, en el tema de malaria, dengue, inmunizaciones, tuberculosis. Recordarán, existió una época en la cual exclusivamente un fondo, inclusive se contrató los famosos maláricos en muchas zonas del nivel nacional, exclusivamente para el tema de metaxénicas, el PAI, programa de inmunizaciones, y el programa de tuberculosis. Esto fue antes de los años 80. Posterior a los años 80, junto con la Fundación Rockefeller, vinieron otros fondos de financiamiento, donde, por ejemplo, empezamos con otros daños, pero de manera puntual. Con el IRA, recordarán, el IRA, el SEDA, empezamos ya con el control de crecimiento y desarrollo, y por supuesto el tema de tuberculosis. Fueron épocas muy fuertes donde se tuvo que enfocar. Pero sabiendo de que nosotros no podemos separar un daño de otro, inclusive teniendo en cuenta los grupos etarios, es que a partir de los 90 empezamos a oír lo que se denomina el IEPI. El IEPI, también llamado como atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. Esto generalmente estuvo financiado igualmente por un gobierno externo, como es Naciones Unidas, y en todos ellos se hablaba básicamente sobre el daño desde el punto de vista de la clínica, desde el punto de vista comunitario, y qué es lo que nosotros como trabajadores de salud debíamos de hacer. En ese entender, entonces llegamos a los 90. Entre el año 1994 al 2003, recordarán igualmente, existía el programa Salud Básica para Todos. En este programa existía la metodología para la formación de recursos humanos orientados a prestar atención integral. Ya empezamos un poco a hacer el trabajo de manera conjunta. Recordarán inclusive el gobierno de esa época empezó a variar los horarios de atención de los mismos trabajadores. Algunos trabajaban 6 horas, 8 horas y muchos 12 horas de manera automática. Inclusive les duplicaron el haber en ese momento. Eso fue a nivel nacional. Pero existieron algunas regiones donde intervino básicamente lo que es el Proyecto 2000, por ejemplo. El Proyecto 2000, el cual estuvo financiado con algunas ONGs, como es CARE, Pathfinder, trabajó a nivel de 12 regiones, como es Ancash, Yandahuaylas, etcétera, y en otras, donde básicamente en este proyecto existía el tema de la integración, ya no como daño, sino en la madre, niño, y, por supuesto, empezaron con procesos de capacitación en cuanto a lo que eran los programas ya integrados. Posterior a ello, más o menos ya por el segundo milenio, por ejemplo, había otros problemas, otros proyectos ya individualizados, como en la zona de la libertad, el proyecto UNI, específicamente en el distrito de Moche, donde a través de una fundación que es el Kellogg, que era un sistema sectorizado orientado para la protección de la familia. Igualmente hubieron otros proyectos como el APRISABAJ,
que se trabajó en la zona de Cajamarca. En la zona de San Martín, por ejemplo, el tema de la articulación con los actores sociales, como es la participación de la comunidad, ¿no? Y el proyecto PACT, por ejemplo, en la zona de Ayacucho. Pero aparte de estos sistemas de financiamiento que existía a estos niveles, se generaron algunos otros proyectos de manera individualizada y a nivel de las regiones. Esta es una lámina en la cual quiero explicar un poco de manera corrida hasta la actualidad cuáles son los proyectos. Por ejemplo, en el año 93, como lo que comenté, se inició con el tema de IEPI. ¿Quién lo financió? La OMS y la OPS. Pero aparte de ello, a nivel igualmente multinacional, se empezaron a generar una serie de documentos y que el Ministerio de Salud lo asumió, como por ejemplo los lineamientos de política sectorial para el periodo 2002 al 2012, y que eran básicamente los principios fundamentales para un plan estratégico para el quinquenio de 2001 hasta el 2006, donde ya empezamos a hablar el tema de atención integral, pero todavía no existía un marco normativo. Pero el año 2003 prácticamente salió el primer documento de manera oficial que hablaba sobre la integralidad. En esa oportunidad, quien estaba como ministro, el doctor Fernando Carbone, él se emitió la resolución ministerial la 729 del año 2003, donde hablaba sobre el tema de persona, cuáles eran las principales necesidades. Ese fue el punto de inicio. A nivel mundial, el año 2007, recordando lo del año 1979, era la renovación de la APS, Declaración Regional, pero a nivel de la zona panamericana, de los países de la zona americana. Posteriormente a ello, se generaron otros documentos, como por ejemplo la atención primaria, más necesaria que nunca, el año 2010, y luego el modelo de cuidados integral. Luego lo vamos a detallar cada uno de ellos, pero para que ustedes vayan viendo de qué manera ha ido evolucionando los diferentes documentos a través del tiempo. Es así que llegó al 2011, donde salió el segundo documento normativo que se llamó el MAIS, el modelo de atención integral. Pero en esta oportunidad solamente quiero anticipar que salió el documento normativo oficial, más no el tema del documento que debía de acompañar, que era el tema del documento técnico. Es así que llegamos al 2020, donde ya prácticamente salió el documento técnico modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, o también llamado MCI, a través de la resolución ministerial, la 080 del 2020. Y el año 2021 ejecutamos y elaboramos todo el documento denominado el Manual de Modelo de Cuidado Integral. Muy bien. Entonces, es importante señalar de que muchas regiones han asumido con ciertas estrategias de manera individual y han elaborado documentos normativos. Por ejemplo, en la zona de Cusco se elaboró el Manual de Supervisión de los Programas Integrados de Salud para establecimientos de primer nivel. Igualmente estuvo financiado por un organismo multinacional, donde se ya empezaron a implementar y ejecutar una serie de medidas o variables. Empezaron a hacer un sistema de monitoreo, pero ya conjuncionando diferentes actividades que en el primer nivel se trabajaba con la población. Es así que, por ejemplo, este documento también conocido como el PISO, Programa Integrados de Salud. Inclusive en esa época existía, recuerdo bastante, el famoso PIMI, Programa Integrado Materno Infantil, que eran unas sábanas tremendas donde se trataba de conjuncionar todos los datos. Algo muy parecido a lo que fue este documento del Manual de Supervisión de los Programas Integrados de Salud. Aquí tenemos, por ejemplo, como ustedes están viendo, había una serie de variables. Primero los grupos etarios, de dónde venía,
dentro del mismo establecimiento cuáles eran las áreas que se tenía que hacer el sistema de evaluación, y luego se iba a los diferentes programas, sobre todo los más importantes que ya se estaba trabajando desde los años 80, como es el programa ampliado de inmunizaciones, igualmente el programa control de enfermedades diarreicas, recordarán ustedes, donde estaba, por ejemplo, las famosas urocomunales, luego el programa de infección respiratoria, y todo ello, por ejemplo, se tenía que articular con su infraestructura, equipamiento. Igualmente, los proyectos que se empezaron a ejecutar, inclusive en cuanto a lo que era el tema de la implementación de los establecimientos, tenía que estar concadenado con una infraestructura, un equipamiento, los recursos humanos, organización. Y en esa época estamos hablando de los 90, inicios del 2000, donde prácticamente estaba, por ejemplo, el programa Salud Básica para Todos, existía buena cantidad de personal contratado en los diferentes establecimientos. Este era un sistema de monitoreo y al final todo se integraba como una integración a nivel de programas, luego algunos programas como en el caso de inmunizaciones específicamente, y el tema de control y crecimiento y desarrollo, pero como programas de manera individual. Muy bien, de como indiqué, se elaboró los lineamientos de política sectorial para 5 años, el plan estratégico sectorial del quinquenio. Esto va desde el mes de agosto del 2001 hasta julio de 2006, donde hay una serie de lineamientos y con estrategias, y dentro de este documento, como ustedes están viendo, el sexto lineamiento ya hablaba del nuevo modelo de atención integral de salud. Entonces, junto con ello, es que se emite la resolución ministerial a 729 del 2003, que aprueba el modelo de atención integral de salud, o también denominado el MAIS, el año 2003. En esa época, tal como indiqué, el doctor Fernando Carbone fue quien estuvo como ministro. Es importante resaltar al doctor porque el año 2020 y el año 2021, en el momento que se elaboró los documentos normativos, él estando en el despacho ministerial junto con la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida, donde quien les habla estuvo presente y dirigiendo, pues tuvimos que hacer todo el sistema prácticamente de la implementación del modelo con todos sus documentos complementarios. Entonces, en esa oportunidad, solamente como recuerdo, salió la salud integral como un compromiso de todos. Y aquí claramente hablaba de que debía de existir un sistema continuo de atención hacia la comunidad a través de las actividades básicas que en esa oportunidad se recalcaba: promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud. Entonces nosotros, para poder ver y ser muy claros en toda esta actividad, es que dentro de este documento la dimensión técnica operativa estaba subdividida en cuáles serían los paquetes. Uno, a través de las diferentes etapas de vida; otro integrado como familia; y otro el entorno, que es la comunidad. En esta oportunidad se hablaba del entorno como comunidad. Y cada uno de ellos tenía algunos indicadores básicos. Ya inclusive se empezó a hablar de los tipos de familia. Y transversalmente a estas intervenciones venían las intervenciones sectoriales, como por ejemplo inmunizaciones, CREDES, etcétera, en todo ello. Entonces ya empezó ya a existir un sistema de integralidad. Existía una serie de flujogramas, en aquí solamente presento algunos, pero ya no voy a quedar. Pero a nivel de la Organización Panamericana de la Salud, a nivel de Latinoamérica, empezó a posicionarse de una manera muy fuerte, y haciendo el recuerdo inclusive de Almata de Atención Primaria de la Salud, es que se realiza la renovación de la atención primaria de salud en las Américas. En esa oportunidad, como lo que se hablaba, es que se quería llegar a un sistema en el cual el derecho de la persona debía de estar, sobre todo, en base a un sistema de equidad y solidaridad. ¿A través de qué? A través de 7
grandes áreas como es, por ejemplo, la participación de todos los actores, la sostenibilidad, el tema de la justicia social, la responsabilidad, la orientación hacia la calidad, etcétera, una serie de acciones. ¿Asociado a qué? A una serie de actividades que nosotros de manera permanentemente como sector hemos estado trabajando. ¿Cómo qué cosa? Por ejemplo, la cobertura de nuestras atenciones, de qué manera nosotros llegamos e integramos a nuestros pacientes, debería de ser o no continuas, qué tipo de recursos nosotros tenemos de manera permanente, de qué manera los adecuamos, etcétera. Ese fue un documento muy íntegro que de cierta manera nos ayudó para que nosotros pudiésemos realizar una actividad, pero con un enfoque de integralidad. Posteriormente, igualmente salió como parte de la Organización Mundial de la Salud las reformas que de cierta manera, ya de manera casi obligatoria, podríamos decir, de que es que se integran los sistemas de salud. Pero para esto había que asociarlo a algo muy importante que viene a ser los sistemas, la gestión de hecho de todos los sistemas de salud. Es por eso que se trabajó bastante el tema de no solamente cumplimiento de metas, sino el tema de liderazgo, de qué manera era el tema de intervención y la formulación de las políticas públicas, por ejemplo, en lo que es el sector salud, la prestación de los servicios y, por supuesto, recordarán el tema de aseguramiento público como una necesidad dentro de las obligaciones y responsabilidades como país ante los otros países para ver cuál era el porcentaje de nuestra población que no tenía gasto de bolsillo. ¿Por qué? Porque tenía un sistema de aseguramiento. Es así que llegamos al año 2011-2012, donde se emite el modelo de atención integral o el MAIS, que de cierta manera todos lo hemos conocido. Personalmente, eso se emitió, quien estuvo a cargo fue el ministro de Salud, el doctor Oscar Ugarte. En esa oportunidad fue excelente el modelo, ya con todos los antecedentes que hemos nombrado, se emitió ya teniendo una serie de enfoques y desde diferentes puntos de vista, pero hubo un detalle. Salió esta resolución ministerial, pero faltó el documento adicional para el tema de la implementación de este país. Eso que implicaba de que todos nosotros recibimos el documento. Yo trabajaba en un primer nivel de atención y cada uno un poco que lo interpretaba de acuerdo a su propia experiencia, de acuerdo a las propias indicaciones de su propia direza o jereza y por supuesto de acuerdo a su propia realidad. En esa oportunidad ya de manera puntual se habló de los 4 grandes componentes, como lo que se habló el año 2003. En esta oportunidad ya básicamente estaba en el documento, el componente de gestión, el componente de organización de los servicios para la prestación, el componente de prestación y el componente de financiamiento. ¿Todo a través de qué? De los paquetes a través de las etapas de vida, como es la etapa de vida, o sea, del niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor y por supuesto uno especial en el caso de la mujer y de la gestante. En ese entender, tal como lo que en la actualidad implica, cuando nosotros hablamos de modelo de atención integral, pues estamos hablando de la atención de quienes estamos en el sector a las personas. Y cuando hablamos de a quienes nosotros atendemos de manera individual a una persona, que puede ser un paciente, o a su familia, y por el otro lado puede ser una salud como salud individual o familiar. De esa manera se denominaba. En esta salud individual y familiar existían las diferentes etapas de vida que los subclasificábamos de acuerdo al grupo etario. Pero, como sabemos, no todo depende como persona o como familia, sino tenemos que visualizar cómo es el entorno, que es un factor muy importante. Puede ser zona sierra, zona selva, cómo es el ambiente del entorno, la cantidad de riesgos que pudiese existir, qué tipo de comunidad desde el punto de vista social, cultural, cuáles son las costumbres que nosotros tenemos. Entonces, todo ello se denomina lo que es la salud pública.
Es por esa razón que hay muchas direzas en las cuales, cuando hablamos de la dirección de salud de las personas, su equivalente viene a ser salud individual. Y igualmente salud pública es cuando tiene que ver todo ya relacionado y donde de cierta manera está presente el entorno. Entonces aquí nosotros tenemos que ver el ambiente, será el adecuado, será saludable, no será saludable, igualmente la comunidad, las personas con quienes nos acompañan. Entonces, todo esto nos ha generado a nosotros que se deba de tener las famosas prioridades nacionales. Dentro de las prioridades nacionales, de acuerdo a la política, pues es para el desarrollo de la salud y el tema de prevención de control de riesgos y daños. Todo esto ha hecho de que se emitan las políticas y las estrategias sanitarias nacionales, ¿no? Donde está, creo que todos lo conocen, estrategias como lo que son inmunizaciones, etcétera, todo ello. Todo ello de manera conjunta viene a ser lo que es el modelo de atención integral, porque nosotros ya no podemos hablar solo como personas, sino como entorno, y tampoco no podemos hablar solamente como un tema de intervención ante el daño, no, sino inclusive antes y después. En ese entender, cuando nosotros hablamos del modelo de atención integral, se deben de elaborar una serie de estrategias que yo tengo la seguridad que ustedes lo trabajan en el primer nivel, como por ejemplo el tema de sectorización, de qué manera yo me organizo con, eh, con todas las personas que están en mi jurisdicción. Existirá una sistematización, lo subdividiré en qué, en áreas, en sectores, debido a qué, a un distrito, a la jurisdicción de un establecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y eso a quién corresponderá? Se le delegará la responsabilidad capaz todo un establecimiento y dentro del establecimiento capaz a una persona, una comunidad, un barrio, etcétera. ¿Y cuáles son las funciones? Entonces son una serie de actividades. El segundo, es necesario conocer dónde yo trabajo, cuál es el diagnóstico, qué tipo de necesidades tiene, cuáles son los riesgos. Capaz algunos tienen presencia de malaria, otros tienen otro tipo de problemas, no sé, tal vez problemas de salmonela, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, conociendo cuál es mi área, mi sector y cuáles son las necesidades y cuáles son los riesgos, pues yo deberé de eh, realizar un plan de intervención, sobre todo tratando de identificar en lo que ya hemos hablado como persona, familia o comunidad. Y este tema de intervención tendría que ser a través de una actividad dentro del establecimiento o fuera del establecimiento. ¿Y a través de qué? Será a través de las diferentes etapas de vida. No es lo mismo un adulto mayor que un niño, etcétera, todo ello, ¿no? Y no solamente es a través de estas características por grupo etario, sino cuáles son las prevenciones del riesgo y cuál es, de qué manera yo promociono desde la intervención ante la propia cultura de la misma población, qué cosas son buenas, que otros tipos de hábitos son, por ejemplo, hasta tal vez dañinos. Todo esto implicará lo que son las famosas determinantes sociales. Y todo esto tiene que concatenar con lo que se emite quien asume la responsabilidad de elaborar las políticas públicas. ¿Quiénes son? A nivel del mismo Ministerio de Salud, del sector, pero también sabemos que a nivel de los diferentes gobiernos regionales se puede emitir una serie de políticas regionales en cuanto a lo que son las intervenciones o los principales riesgos de salud. Es así que llegamos al año 2020, ya teniendo una serie de pruebas y habiendo tenido la experiencia del año 2012, donde se emitió el maíz, pero no tuvo el documento complementario, y sabiendo de que existía una situación en la cual las etapas de vida eran muy rígidas de inicio y de fin, es que empezamos a hablar del modelo de cuidado integral por curso de vida. Ya empezamos a olvidarnos la palabra de etapa. Etapa implica un inicio y un fin, es como una pared, pero si hablamos curso de vida, es la continuidad de la persona a través de todas las edades. Dentro de esta resolución ministerial está todo lo que implica, por ejemplo, la parte de rectoría, de qué manera es el sistema de salud, cuál es el marco conceptual, etcétera, todo ello. Entonces, para evitar el problema del modelo de atención integral que no tenía los lineamientos,
El año 2021, en el mes de febrero, el 12 de febrero, se emitió la resolución ministerial 220-2021, donde se aprobó el documento técnico, el manual de implementación del modelo de cuidado integral. Como todo documento, y ustedes están viendo ahí, tiene todos los componentes, lo que implica un manual de implementación. Y dentro de esto, lo más importante viene a ser los componentes. Los 4 grandes componentes que ya hemos hablado todavía el año 2013 e inclusive el año 2003, cuando empezamos con la palabra de atención integral, lo que es organización, gestión, provisión y financiamiento. Cuando nosotros hablamos de organización, ¿de qué manera y dónde es el contexto? ¿Dónde yo estoy ubicado? Tiene sus propias funciones la Autoridad Sanitaria Nacional, la regional, la local, inclusive las redes. Y aquí debe estar de manera articulada, muy clara, lo que son las redes integradas de salud y finalmente los establecimientos de salud. Cuando nosotros hablamos de la gestión, estamos hablando de todos los recursos con los cuales nosotros contamos. Cuando nosotros hablamos de los recursos, básicamente podemos hablar de 5 grandes tipos de recursos. Uno, los recursos humanos. Aquí tenemos que ver todas las modalidades, los tiempos, con qué cantidad contamos, nombrados, modalidad de contrato, etcétera. Segundo, la gestión de recursos materiales, con qué nosotros contamos para ver todo esto. Cuando hablamos de materiales, no solamente hablamos del tema de la infraestructura, sino también estamos hablando de la parte logística, un escritorio, una silla, una camilla, una ambulancia, etcétera, todo. El tercero es, por ejemplo, con qué tipo de recursos financieros. ¿Será de índole nacional? ¿O capaz será un CLAS? ¿O será con una sostenibilidad a través del seguro integral de salud, etcétera, todo ello, ¿no? El cuarto, lo que es importante es de qué manera hacemos el sistema de información, de recopilación de información, a través del GIS, a través de EJALI, cuál es el sistema. Y por último, de qué manera yo hago la gestión ante la prevención de los posibles daños y riesgos que pudiese haber, orientado a resultados sostenibles a través del tiempo. Cuando hablo de provisión, aquí yo ya estoy yendo directamente a los diferentes momentos. Cuando empezamos como ser humano, no empezamos desde la etapa de vida niño, desde el momento del grupo etario niño, sino desde mucho más antes, es el periodo prenatal. De ahí viene el curso de vida niño, como lo que indicaba, ya no podemos hablar de la palabra etapa, sino curso de vida y niño. Ya viene el curso de vida adolescente, joven, adulto, adulto mayor. Y no solamente ello, ya lo tenemos que estarlo asociando como familia y como comunidad. Y por supuesto viene en el tema de financiamiento. Para esto se asoció y estuvo listo el documento. Esperemos que haya salido, pero ya totalmente los criterios técnicos para la implementación del manual. Y esto en base a los 4 grandes escenarios. Uno, la Autoridad Nacional de Salud, y cada uno de los componentes en cada uno de ellos. Ya viene la Autoridad Regional de Salud, las redes de salud y los establecimientos de salud. En ese entender, en cada uno de ellos se especifica, y acá solamente ponemos algunos ejemplos, como lo que hemos hablado y con cada uno de los componentes, donde lo que hacemos todos los días, por ejemplo, el tema del mapeo, de qué manera utilizamos los códigos cuando nosotros hacemos una sectorización y queremos identificar y ubicar a una familia en determinado sitio, por ejemplo. Otro, por ejemplo, cuando queremos hacer un censo con la ficha familiar, que es lo que utilizamos, cuando hacemos la codificación, etcétera, y todo este tipo de actividades en base a los 4 componentes. ¿Por qué nosotros nos fijamos en todo ello? Es porque tenemos una responsabilidad y un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Pues se emitió la Política Nacional Multisectorial al año 2030, Perú, país saludable, y el Plan Estratégico Multisectorial para su implementación. Para realizar y la elaboración de esta política nacional sin interesar y sabiendo que vendrán una serie de gobiernos nacionales, es que se tuvieron que en esa oportunidad tener claro de que en base a una estructura
de intervención está, por ejemplo, el RIS, las redes integradas de salud, que igualmente tienen muy similar prestación, gestión, financiamiento, ¿de acuerdo? Entonces, también tiene que ver como política multisectorial. ¿Por qué? Porque para la elaboración y construcción de esta política nacional multisectorial al año 2030, pues se juntaron aproximadamente muchos representantes de los principales sectores, no solamente el sector salud. Estuvo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de la Mujer y Poblaciones Variables, Educación, Ambiente, Agricultura, Cultura, Vivienda, Trabajo, Defensa del Interior, que de cierta manera ellos, como parte del gobierno nacional, debían de asociarse con la sociedad civil, asimismo con los gobiernos subnacionales, o sea, los regionales, junto con la parte académica, junto con los gremios sin sindicatos para evitar algún tipo de posibilidad de que se pudiese exceder en cuanto a los derechos, por ejemplo, e inclusive la parte privada. Todos de manera conjunta como Consejo Nacional de Salud, Consejo Regional de Salud, es que se emitió esta política nacional multisectorial. Y esta política básicamente está en base a tres grandes puntos, que uno es el modelo de cuidado integral, el segundo las redes integrales de salud y la agenda digital de salud, que este está al 2025. Por supuesto hay otros, ¿no? Pero para inclusive tener que implementar esto se dieron una serie de tareas, como por ejemplo se actualizó los planes, el famoso PI, el Plan Estratégico Institucional, los planes operativos institucionales, el POI, los planes estratégicos sectoriales, los planes concertados de desarrollo regional y municipales, y entre otros documentos que todos han tenido que asociar y direccionar a lo que es el modelo de cuidado integral, las redes integrales de salud y la agenda digital. Como lo que indiqué, una serie de instituciones se tuvieron que juntar. ¿Para qué? Para elaborar lo que era la esencia que es el modelo de cuidado integral, para que todo esté concatenado. Junto con ello, el tema de el área, la parte organizativa que está dentro de lo que es el RIS. Inclusive, como sabemos, hasta existe un sistema de financiamiento a nivel nacional a través del PCRIS. Bueno, ese es un manejo ya desde el nivel nacional y esperemos pues que eh, cumpla con sus objetivos que corresponden, ¿no? Es así que cuando nosotros hablamos del cuidado integral de salud, entonces viene a ser las acciones e intervenciones. Ya he dicho, la persona, familia y comunidad. ¿Para qué? Para promover hábitos y conductas saludables. ¿Qué es lo que quieren? Preservar, recuperar, rehabilitar, paliar y fortalecer. A diferencia, ¿se acuerdan? El año 2013, cuando hablábamos, solamente era promover, recuperar, rehabilitar. ¿De acuerdo? Entonces, en esta oportunidad, lo que se quiere es paliar y también fortalecer. ¿De acuerdo? Entonces, existen 9 características del modelo de cuidado integral. La primera es la accesibilidad. ¿De qué manera hacemos que toda la población pueda llegar hacia los servicios sin ningún tipo de limitación o barrera, ya sea económica, geográfica, etcétera? Para eso, nosotros como sector debemos de buscar la manera en la cual toda nuestra población pudiese llegar. El segundo, ¿de qué manera va a ser el primer contacto? O sea, la manera de llegar a la persona. Tercero, la longitudinal. ¿De qué manera, como curso de vida, tiene que ser a través del tiempo? Y acá me paro ante un ejemplo. Hubo una época en la cual diferentes profesiones, inclusive dentro de nuestro sector, no se comunicaban entre sí. Eh, Ejemplo, los profesionales que se encargaban de la gestante, venía el parto, el puerperio y la documentación relacionada a la persona, pues se archivaba y se guardaba. Y personal encargado del niño, vacuna, etcétera, tenía que empezar de cero a través del padrón nominado u otras estrategias y buscar a los niños. Pero qué fácil sería si entre estos grupos profesionales, por ejemplo, existiría una intercomunicación e interacción de los datos desde el momento de la gestación que ya se vaya pasando ante el futuro niño que va a llegar. O sea, tiene que ser a través del tiempo. Otro, integralidad. ¿Por qué? Nosotros debemos de aprovechar al máximo la presencia de
todos los de las personas que vengan hacia nuestro establecimiento de salud. Luego viene el tema de coordinación. ¿De qué manera los mecanismos de comunicación, referencia y contrarreferencia entre los diversos proveedores? Sabemos que de acuerdo a la cartera de servicios y la capacidad de intervención, de atención de salud, es que nosotros vamos a poder lograr que nuestros pacientes puedan recuperar la salud. Luego, el cuidado integral de la salud a través de las intervenciones basadas en evidencia, orientadas siempre a la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. ¿Dónde va a ser el foco de intervención? ¿A qué nivel? Persona, como familia o como comunidad. La continuidad del cuidado, la interrelación de los diferentes establecimientos, que es muy similar al tema de la articulación o al tema de la sistema de referencia, los datos, de qué manera hace que de una persona pueda ser recuperado y utilizado a pesar que la persona pueda trasladarse de un establecimiento, de una jurisdicción en otros. Y por último, la formación profesional, de qué manera nuestros recursos humanos son altamente competentes en las actividades que realizan. Entonces, el modelo de cuidado integral tiene la finalidad de mejorar con equidad las condiciones de salud a través del modelo de cuidado integral, ¿sí? Entonces, el objetivo es establecer los aspectos metodológicos a través de qué? A través de los procedimientos, como es el tema de planificación y programación de actividades, con el uso de las diferentes estrategias, la implementación del monitoreo y a través de los diferentes componentes que son los cuatro, ¿no? Provisión, organización, gestión y financiamiento. Y elaborar toda una hoja de ruta para que se genere la implementación del modelo de cuidado integral. Muy bien, estos puntos son muy importantes para todos nosotros porque hace que conozcamos cómo ha sido la evolución de la integralidad a través del tiempo. Muchas gracias.